hay una historia sagrada posterior que incluye todas las naciones del mundo, incluso Tartaria, está incluida dentro de todas esas naciones donde se predicó el Evangelio, donde se conoció no solamente de la muerte de Cristo, sino del pronto regreso del Salvador. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy en realidad es una curiosidad que quiero compartir con ustedes, porque en la actualidad, ustedes saben que en las redes sociales abundan mucho las teorías de conspiración. Y también saben ustedes que yo me puedo considerar un poco conspiranoico también, ¿sí? Hoy en día la gente se replantea muchas cuestiones que antes eran tabú o que antes eran incuestionables, hoy se cuestionan. Pero evidentemente Satanás, sabiendo que existe una conspiración, porque Satanás sabe que existe una conspiración, él es el gran conspirador. Cualquier cristiano que lea la Biblia, que tenga una noción más o menos clara acerca del conflicto entre el bien y el mal, sabe que hay una lucha entre el bien y el mal, y obviamente que el mal utiliza estrategias, utiliza conspiraciones para llevar a cabo sus planes. Cuando me refiero al mal, me refiero a Satanás a través de sus agentes. Y como Satanás sabe que existe una conspiración, él va a tratar de que la teoría de conspiración por sí misma sea absurda, sea considerada banal. Y ustedes ven el título de este video. Vamos a hablar un poquito de Tartaria. No soy un experto sobre el tema, pero me llamó la atención y lo quería compartir con ustedes. Ustedes saben que dentro de estas teorías de conspiración existe una teoría muy difundida en la red de que Tartaria fue un reino, ¿sí?, del norte, digamos, de Asia, un reino que tenía, vamos a decirlo de esta manera, una tecnología avanzada, un reino que fue destruido o que fue ocultado y que su historia incluso fue ocultada de, de las generaciones posteriores. Incluso ustedes van a ver ahí en internet, hay un youtuber que es conspiranoico, que se hace llamar, o lo llaman Mr. Tartaria, porque habla justamente acerca del tema de Tartaria, y obviamente terraplanista, y bueno, creen en todas las conspiraciones habidas y por haber. Y obviamente, cualquiera que se identifique como conspiranoico va a caer en esa bolsa, en ese saco de, de un montón de teorías que realmente no resisten el menor análisis, que no resisten la menor prueba. Muchas de estas teorías son directamente inventadas desde la nada. Yo puedo hablar acerca de teoría de conspiración en cuanto a cómo, cómo se fomentaron ciertas guerras, guerras que existieron, cómo hubo algunos atentados que no fueron lo que nos dijeron. Podemos hablar de conspiración con respecto a la industria médica. Podemos hablar de muchos tipos de conspiraciones, pero evidentemente cuando empezamos a mezclar la teoría de conspiración con Tartaria, la Tierra plana, reptilianos y una serie de cuestiones que, que ya van al ámbito de lo fantasioso, evidentemente la teoría de conspiración pierde credibilidad. Y ese es el propósito de Satanás, justamente, de que haya tanta confusión que la gente ya esté cansada, no quiere investigar por sí misma y se mezclan las aguas. Entonces, si yo digo que soy conspiranoico, la gente va a pensar que yo creo en la historia de Tartaria, del reino perdido de Tartaria, van a pensar que yo creo en los reptilianos, van a pensar que yo creo que los extraterrestres bajaron e hicieron tal y cual cosa, es decir, una serie de cosas que ni son parte de la realidad, ni son parte del mensaje del Evangelio, ni son parte de lo que la Biblia presenta, pero que hayan, lamentablemente, hayan cabida en muchas personas y sobre todo en cristianos, ¿sí? Y por eso traigo un poquito este tema como una curiosidad. Resulta que la teoría acerca de Tartaria, lo voy a compartir un poquito en la pantalla, está basado más que nada en antiguos mapas que, que se preservan hasta el día de hoy, ¿sí? Mapas de hace unos cuantos siglos atrás que muestran una región, ¿sí?, de Asia, el norte de Asia, más precisamente, titulado o nombrado como Tartaria,
¿sí? Es una región bastante extensa que incluye Mongolia, incluye China, incluye la actual Rusia, una serie de países que abarcan básicamente desde el centro hasta el norte de Asia, que en los mapas antiguos aparecía como Tartaria. Entonces, las teorías de conspiración dicen que eran un reino con tecnología avanzada, que los demás países se encargaron de destruirlo para que esa tecnología no se conociese. Bueno, una serie de cosas que no tienen asidero, pero lo que sí tiene asidero, porque todo un mito, toda teoría de conspiración nace de una evidencia cierta, es que evidentemente hace unos cuantos siglos atrás, hasta hace muy poco tiempo atrás, se llamaba al norte de Asia, se lo llamaba Tartaria. En realidad no es que se está hablando acerca de un reino o de un país en particular, sino que se está hablando acerca de una región que incluía evidentemente a varias culturas, a varios países, ¿sí? Entonces, en este mapa ustedes pueden ver acá que lleva por título Tartaria, es un mapa de 1603, igual que el siguiente, también se habla acerca de todo el territorio llamado Tartaria, es el mismo territorio, es el norte de Asia básicamente, y en este otro mapa también tenemos toda la parte azul que ustedes ven ahí, con el nombre de Gran Tartaria o Grande Tartaria. Esto es de 1753, el mapa anterior de 1570. Fíjense, son todos mapas antiguos en donde aparece este territorio. Ahora, ¿por qué yo digo que no se refiere a un país puntualmente o a una cultura en particular, o a un reino perdido o algo así, sino que se refiere a un territorio? Porque esto es como si habláramos hoy en día acerca del Caribe. Si yo les hablara del Caribe, tiempo después viniera alguien y viera una parte, un mapa donde dice el Caribe, un mapa, digamos, de la época de los conquistadores, evidentemente el Caribe es un territorio que incluye lo que actualmente son varios países, ¿sí? No es que es un reino del Caribe o una nación puntual, pero sí incluye Puerto Rico, República Dominicana, Haití, bueno, hay una serie de países, Cuba, ¿sí? Parte de Centroamérica, de Norteamérica, todo eso es parte de lo que se conoce como el territorio del Caribe, ¿sí? Pero no significa de que sea una sola nación. Por ejemplo, en este mapa que ustedes van a ver ahora a continuación, ustedes van a ver que tiene el título de Gran Tartaria, pero no lo puedo mostrar mucho en detalle. Voy a ver si agrandándolo un poquito se ve un poco mejor. Ahí creo que se ve un poquito mejor. Ustedes van a ver ahí que en la parte rosa de arriba dice Tartaria moscovita, ¿sí? Después en la parte amarilla dice Tartaria china y en la parte verde dice Tartaria independiente, pero todo ese territorio se lo llama Gran Tartaria, ¿sí? Gran Tartaria. O sea que evidentemente es un territorio que abarca muchas naciones, muchas etnias, muchos grupos que posteriormente fueron reinos, ¿sí? O que fueron naciones o países. Es como si yo hoy hablara acerca de la Unión Soviética. La Unión Soviética no era un país, eran una serie de países que constituían esa unión. Y vamos a ver mapas donde está la Unión Soviética como si fuera un solo país, pero en mapas posteriores vamos a ver que en realidad ya no son todos la Unión Soviética, sino que ahora hay un montón de países que son independientes de esa unión. De la misma manera es que ha sucedido con respecto a Tartaria. Es un territorio. Ahora, hasta finales del siglo XIX era considerado no un territorio mítico, un lugar donde tuvieran tecnología avanzada ni nada por el estilo, sino que básicamente era considerada una zona geográfica normal como cualquier otra, y está registrado, está mencionado el territorio de Tartaria en este libro que ustedes van a ver ahora, en este libro, El conflicto de los siglos. Sí, señores, el conflicto de los siglos lo menciona al pasar por ahí nada más, justamente por eso lo quiero compartir, porque es una curiosidad nada más, no es que voy a dar una información, una revelación especial acerca de este tema, pero es mencionado en este libro El conflicto de los siglos, también en otra publicación adventista llamada El Gran Movimiento Adventista, escrita por el pastor Loburg, pero que hablan acerca de cómo el evangelio o el mensaje del pronto regreso de Cristo llegó inclusive a Tartaria, que era considerado un lugar lejano, un lugar bastante remoto, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver las menciones que se hacen en estos libros acerca de Tartaria.
no es un lugar mítico, no es un lugar mágico o algo así, sí es considerado un lugar lejano, un lugar aislado, ¿sí? Ahora, fíjense lo que aparece en el libro El conflicto de los siglos, página 361, párrafo 3, habla acerca de un misionero, porque viene hablando acerca de Joseph Wolf, que era se lo llamaba el misionero universal porque predicó en todo el mundo, pero acá menciona a otro misionero, que no dice su nombre, dice que encontró una creencia parecida al regreso de Cristo, ¿no? Viene hablando acerca del regreso de Cristo para 1844, dice, encontró una creencia parecida en Tartaria, fíjense cómo lo menciona, no menciona China, Rusia, Mongolia, no menciona ninguno de esos países, lo llama Tartaria porque en aquella época todo ese territorio evidentemente se llamaba así. Entonces dice, un sacerdote tártaro, fíjense cómo lo llama, tenían su religión, tenían su cristianismo, probablemente alguna rama de la religión cristiana ortodoxa, no lo sé, no tengo los detalles. Entonces dice, un sacerdote tártaro preguntó al misionero cuándo vendría Cristo por segunda vez. Cuando el misionero le contestó que no sabía nada de eso, el sacerdote pareció admirarse mucho de tanta ignorancia por parte de uno que profesaba enseñar la Biblia y manifestó su propia creencia fundada en la profecía de que Cristo vendría hacia 1844. En realidad esto se pone en el libro del conflicto de los siglos para mostrar que no solamente el movimiento adventista de los mileritas en Estados Unidos creían que Cristo venía en 1844, habían hasta en lejanas tierras como en Tartaria, habían sacerdotes que creían que Cristo iba a venir para 1844, ¿sí? Entonces, esta es una mención que se hace de Tartaria en este libro, El conflicto de los siglos, ¿sí? Tartaria es mencionada acá en este libro. Ahora, en otro libro también es mencionada Tartaria, incluso bajo el título, fíjense cómo es. Este es el libro El Gran Movimiento Adventista de Logborough, ¿sí? El pastor Logborough. Entonces, fíjense cómo tiene el título, El mensaje en Tartaria. O sea, era considerado una región, digamos, ¿no? Un lugar al cual iban los misioneros, lugares lejanos como podría ser la propia China, ¿sí? O cualquier país asiático. Dice, ya en 1821 la doctrina de la venida del Señor era creída y predicada en Tartaria. Fíjense la fecha. Hasta 1821 era llamado Tartaria ese lugar, ¿sí? Por ese tiempo un misionero irlandés, acá lo menciona, de dónde venía ese misionero, fue enviado a ese país. Y un sacerdote tártaro le planteó la pregunta, ¿cuándo vendrá Cristo por segunda vez? Él respondió que no sabía nada sobre el tema, a lo cual el sacerdote expresó gran sorpresa por la respuesta de un misionero que había venido a enseñarles las doctrinas de la Biblia, y destacó que él pensaba que todos los que tuvieran una Biblia podrían saberlo. El sacerdote entonces le presentó su opinión, declarando que él pensaba que Cristo vendría alrededor de 1844. Este hecho se encuentra en la Irish Magazine o revista irlandesa del año 1821. Así que vemos acá que es mencionado nuevamente Tartaria, ¿sí? Como una región, en este caso sí lo menciona como un país, ¿sí? Como un país puntualmente, pero era mencionado como un lugar, digamos, común y corriente, a donde iban los misioneros a predicar, donde habían sacerdotes, o sea, habían creyentes en Cristo, que tenían un conocimiento acerca incluso de la segunda venida de Cristo. Así que, o tenían un conocimiento acerca de las profecías que según ellos en ese momento mencionaban acerca de la segunda venida de Cristo. Así que tenemos aquí mencionado en el libro El conflicto de los siglos, Tartaria, ¿sí? No como una conspiración, no como una historia de un reino perdido o algo por el estilo. Hasta hace muy poco tiempo atrás, 1821, toda esa zona, toda esa región era considerada la Gran Tartaria, ¿sí? Que incluía muchos países, los cuales obviamente con el tiempo tomaron su propia identidad. De hecho, hasta el día de hoy creo que en Rusia hay una provincia, hay una región que lleva el nombre de tártaros, ¿sí? De Tartaria. O sea, hasta el día de hoy en Rusia hay regiones que llevan el nombre de Tartaria, porque obviamente es una reminiscencia de cuando todo ese territorio era llamado de esa manera. Esta era simplemente una curiosidad que quería compartir con ustedes, que espero que por lo menos les llame la atención a,
a no creer todo lo que ven ustedes en las redes sociales, a no seguir todas las teorías de conspiración, sino poder centrarse en lo importante, que es el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, y también a valorar un poco más este librito, que la verdad es que es una bendición. Cada vez que yo lo estudio, cada vez que yo lo leo, encuentro más cosas relacionadas con la historia, ¿sí? Con la historia sagrada, con la historia del pueblo de Dios posterior a la época de la Biblia, porque ustedes saben que cuando se terminó la época de la Biblia en el primer siglo, se terminó lo que es, digamos, el libro sagrado. El libro sagrado es la Biblia, y solamente la Biblia. Pero hay más historia sagrada posterior a la Biblia. O la iglesia desapareció y fue llevada en el rapto después del siglo I. Claro que no. Hay una historia sagrada posterior que incluye todas las naciones del mundo, incluso Tartaria, está incluida dentro de todas esas naciones donde se predicó el Evangelio, donde se conoció no solamente de la muerte de Cristo, sino del pronto regreso del Salvador, ¿sí? Así que espero que este video también sirva para llamar la atención a esos detalles. Gracias por verlo. Si les gustó, dejen ahí me gusta, dejen su comentario ahí abajo, díganme qué les pareció y bueno, compártanlo para que otras personas lo puedan ver. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. El milenario conflicto entre el bien y el mal está a punto de concluir. Descarga tu libro El conflicto final para poder decidir de qué lado estarás. Descárgalo gratis en elconflictofinal.com.